Emilio, en este libro haces hincapié en los aspectos emocionales del nacimiento. Son muy importantes, ¿no? Muy importantes. Yo cuando empecé a dedicarme al parto natural, consideraba que lo más importante que había que cambiar era la postura. Me parecía que la postura en los hospitales pues, interfería con el proceso natural. Los animales no paren en esa postura, ni en una postura parecida. Y sin embargo, lo que he ido descubriendo es que los aspectos emocionales son muchísimo más importantes aún. Tú antes de ser ginecólogo de partos en casa, hiciste partos en hospitales, en centros, en sanatorios, Sí, en sí. claro. Y un buen momento rectificaste Bueno, esa no trayectoria. exactamente. Yo realmente hice la especialidad de ginecología con el objetivo de contribuir a cambiar el parto, a desmedicalizarlo, a que fuera de otra forma. Yo ya lo veía claro antes de hacer... Tú dices en el libro que el parto natural respeta la fisiología y la vivencia de cada mujer. La fisiología y la vivencia. Es que el estado emocional que una mujer tiene en el parto es un estado de conciencia alterado, es un estado diferente del que tenemos cuando estamos haciendo pues una conversación, por ejemplo, o cuando estamos hablando ahora nosotros. Es un estado en el que tiene que predominar el sistema nervioso parasimpático y no el simpático. Un estado en el que tiene que predominar el hemisferio derecho y no el izquierdo. Yo lo que les digo, la frase que más me oyen las mujeres que van a tener el parto conmigo, que van a tener un parto natural, es: entrégate al proceso, ponte en manos de tu cuerpo, déjate llevar. Tú dices que, bueno, en tu libro suministras información sobre todo el proceso de la gestación y del parto, para torpes, dices, es decir, para ignorantes, para personas que no sabemos lo que se cuece ahí. Debería enseñarse eso en las escuelas, de la misma manera que se enseñan otras cosas, no solo a las niñas, sino también a los niños. Bueno, yo creo que en las escuelas debería dejarse mucha más libertad para que los niños fueran aprendiendo lo que quisieran aprender. Y cuando un niño estuviera motivado en aprender este tipo de cosas, pudiera aprenderlo. Pero sí. Bueno, ¿tú has tenido alguna vez alguna experiencia desdichada en un parto natural? Hombre, he tenido un porcentaje de casos en que nos hemos tenido que ir a un hospital. Yo, claro, cuando atiendo un parto, pues estoy al acecho de cualquier factor que me haga sospechar que el parto va a ser más seguro en el hospital. Y en ese momento nos trasladamos al hospital y ya se continúa la atención en el hospital. El ginecólogo tiene que estar siempre presente. Estoy hablando de partos en casa. Por ejemplo, bueno, en mi caso, pues no ha habido ginecólogo, no has estado tú, ha habido dos comadronas. Ya, realmente no. Hay países como es Holanda, donde la matrona es la profesional del parto normal. El ginecólogo es el profesional del parto distócico, del parto que se tuerce, por así decirlo. Tú has colaborado en este otro libro, La cuna vacía, el doloroso proceso de perder un embarazo. Claro, porque el aborto, la pérdida gestacional, la pérdida de bebés antes del parto, antes del nacimiento, pues es un proceso también que no se entiende como se debería entender. Por ejemplo, hasta hace muy poco, cuando un bebé se moría dentro del útero y nacía, muchas veces ni siquiera se les enseñaba a los padres. Para mí eso es un error muy grande. Creo que un padre y una madre tienen derecho a vivir el momento, a despedirse, a vivir el duelo. Creo que en esta sociedad estamos como muy acostumbrados a huir de todo lo que no nos gusta. Y creo que es mucha mejor opción vivirlo intensamente, pasarlo y curarlo. Pilar Vizcaíno, si no estoy mal informado, tú eres madre de 3 hijos y las 3 veces has dado a luz en casa. Soy madre de 1. Eres tú entonces la que eres madre de 3 hijos y las 3 veces han nacido en casa. ¿Por qué tomaste esa decisión inicial? Cuando yo me quedé embarazada... Tú eras ya comadrona. Sí, claro, por eso te iba a contar. Ya estaba trabajando en un hospital cuando me embaracé por primera vez. Y claro, cuando empecé a pensar, voy a parir, van a pasar los meses y voy a parir, me puse en el lugar del hospital, yo ahí, y dije, no. Bueno, ya tendría partos en casa también, ¿eh? Y en los 3 casos todo fue perfectamente. Sí. No hubo ningún momento de riesgo. No.
alguna de vosotras, o quizá tú, me ha facilitado el dato de que prácticamente el índice de incidencias es igual en los hospitales que en casa, que no hay más riesgo. En concreto, la mortalidad perinatal es el dato que mide con más objetividad pues, la seguridad. Y la mortalidad perinatal, hasta la fecha, es idéntica en partos que se programan en casa y partos que se programan en el hospital. Lo cual quiere decir que si en el hospital se resuelven mejor las complicaciones, significa que en casa se están produciendo muchísimas menos complicaciones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las famosas hemorragias del parto, que parece que son muy aparatosas, ¿no? Y que exigen claro, una intervención urgente? Claro, estamos poniendo el ejemplo de lo más grave que podría pasar. Yo no he tenido ningún caso en el que haya tenido una hemorragia grande, que hayamos tenido que ir en una situación de riesgo para la madre. Eso no me ha pasado nunca. Si pasara, pues bueno, yo llevo medicación y llevo una serie de material para estabilizar a la madre e irnos al hospital en una ambulancia. En Holanda el 40% de las mujeres dan a luz en casa. ¿Es así? Sí, no sé si es el 30, entre el No, 30 creo que y es el 40, sí. ¿eh? Al menos Sonsoles Santrero, la ginecóloga, es ella misma la que me ha dado la cifra del 40. Pues sí, probablemente. Holanda es un país peculiar, porque en Holanda nunca el hospital pasó a ser el sitio normal de atender el parto. Eso que ocurrió en todo el resto de países occidentales, en los años 60 y en los años 70, que el parto fue trasladado a los hospitales, en Holanda no fue así. Creo que fue porque hubo un ministro de Sanidad que defendía que el parto era mejor en casa. Y entonces, en todos los demás países del mundo, estamos volviendo a ver el parto en casa como una opción respetable, y en Holanda no han tenido que hacer esa vuelta porque no hicieron la ida. Pero parece que ese ejemplo está cundiendo al menos en los países nórdicos, en Suecia, en Noruega, en Finlandia. Curiosamente en Japón, bueno, no es un país nórdico, en Japón no. Me he enterado que Japón es uno de los países donde en cambio se recurre más a la epidural, a las cesáreas, en fin, a todo este tipo de intervenciones. Pero en Japón, que yo he vivido en Japón, bueno, hace mucho tiempo y a lo mejor han cambiado las cosas, hay muchas casas de partos, que sería una opción intermedia entre un centro especializado y medicalizado y la casa. Casi en cada esquina había una casa de partos. Oye, hoy por cierto me he enterado de que además de comadronas, de matronas, hay matrones. Sí. Cosa que no sabía, que hay varones que se dedican